El problema de nuestra democracia liberal, como lo menciona muy claramente la doctora Luz Betty Jiménez, es que con el discurso de la democracia, con el discurso del interés general, lo que hacemos es darle patente de corso a intereses particulares que se visten con esa prédica social. Y el problema de la movilidad, como tantos otros, es emblemático en ese asunto. Ya lo dijimos, solo fue público el transporte cuando era un tranvía, solo fue público el transporte cuando eran los ferrocarriles, pero después de la explosión del 57 y avisorando ya los Juegos Panamericanos del 71, surgió la presión de un grupo de transportadores que hicieron de la necesidad de la movilidad un negocio. El asunto es que en esa época, entre los 60 y los 2000 o 99, para decirlo mejor, ese transporte variopinto, colorido, que funcionaba en la ciudad, que era desordenado, porque hay que admitirlo, que era desordenado, tenía una sola cosa que lo hacía rescatable, y era que llegaba a los confines de la ciudad, y que era una telaraña, un tejido de araña que estaba moviendo en entradas y salidas desde todos los flancos de la ciudad a quien necesitara movilizarse por ese tejido urbano. Lamentablemente en los años 2000 los gurúes del desarrollo nos dijeron que había que privatizar la infraestructura urbana del pavimento de la ciudad para garantizarnos la movilidad pública. Y entonces nadie se preguntó ni nadie nos dijo de quién eran los negocios de hacer las plataformas de las terminales, las plataformas de cemento, supuestamente con altísimas dosis de concreto, porque los buses articulados no podían moverse sobre el pavimento tradicional, porque lo dañarían. Sin embargo, yo he visto buses articulados ahora andar por el pavimento común y corriente, el pavimento silvestre. ¿De quién fue ese gran negocio? Vaya, averígüelo, ¿cómo se llama? Vargas. Pero además, no nos dijeron que quienes iban a operar el transporte público de esa nueva modalidad no era el Estado municipal, no era el Estado regional ni el Estado nacional. No nos contaron que eran los mismos transportadores, pero ahora sacando a los pequeños transportadores afiliados para que los dueños del aviso, los Bellini, los Jurado y los demás, se quedaran con el pingüe negocio. Y a los pequeños afiliados transportadores de un bus o de dos buses o de dos busetas los sacaron con el cuentico del fondo fresa y de la obligatoriedad de la chatarrización. Hoy muchos de esos seguramente están en el transporte pirata, porque, dígame señor, dígame señora, si usted tiene sus hijos con hambre, ¿usted qué hace? ¿Se queda llorando o sale a buscar la papa? Eso es una verdad de perogrullo y hay que mirarla así. Por esas razones y muchas más, habría que pensar si no es necesario encontrar mecanismos jurídicos dentro de la estructura institucional del Estado que creen mecanismos supragubernamentales. Yo pongo el ejemplo de la Junta Monetaria, no porque la avale en toda su estructura, pero sí creo que ese tipo de modelos pudieran ser modelos avisorantes, que avisoren un horizonte, que nos muestren un camino posible donde le quitemos la tentación al gobernante venal de turno y a los concejales venales de turno que se presten a hacer negocios particulares con prédicas sociales o prédicas públicas, y creemos una estructura que piense en esos desarrollos a 30, no a 10, a 30, a 50 años, porque es que no hay otra manera de garantizar la sustentabilidad, entendida como el derecho de las generaciones futuras a disfrutar lo que disfruto yo hoy. Ese tema se ha olvidado en la planeación del desarrollo y la movilidad es claro ejemplo de que así ha sido. Y por último, rescatar algunas
ideas sueltas que obviamente en un programa como este no podremos desarrollarla en profundidad, pero que sí se pueden quedar allí para que comiencen a estudiarlo los investigadores y los planeadores. Cómo convertir algunas de las terminales en terminales de conexión intermunicipal, idea de Juan Pablo Suárez. Cómo dejar de lado ese discurso supuestamente social, supuestamente vanguardista, de que la ciudad hay que convertirla en una gran ciclovía, idea de la doctora Luz Betty Jiménez. No, hagamos ciclovías, como lo dice Pablo Borrero, en algunas zonas de la ciudad y adecuémosla, para que entonces si yo quiero hacer ciclovía, si quiero montar bicicleta, me pueda ir a una zona relativamente segura donde pueda hacerlo, pero no puedo en unas vías que no fueron pensadas hace 50 años para la bicicleta y para el carro y para la moto, inundarlas y paralizar aún más el tráfico. Y por último, llamar al alcalde de la ciudad, llamar a los concejales de la ciudad a que se atrevan a hacerle una cirugía a fondo a Metro Cali. Metro Cali como está no es viable. Y al doctor Ortiz, presidente de Metro Cali, decirle que el transporte público no es para crear discriminación con población VIP dentro de los buses, haciendo oda a la discriminación odiosa, ni mucho menos intentar vendernos pajaritos en el aire, diciéndonos que con convertirlo en centros comerciales, las terminales, va a lograr su tasa interna de retorno y su flujo de caja apalancado. Eso no es cierto. Hay que ser serios, hay que estudiar y hay que planificar respetando el interés del bien común. Y en este caso el interés del bien común se llama mi derecho y su derecho a la movilidad. Y esa es la principal responsabilidad que tiene el alcalde, que tiene el consejo y que tienen los dirigentes de Metro Cali. Buenos días.